Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro altar familiar, donde nos reunimos cada día para compartir de la palabra del Señor. En esta oportunidad tenemos una invitada especial. Tenemos a Edith López con nosotros. En el día de hoy vamos a tocar el tema que es muy polémico, llama mucho la atención a las personas y se llama así: ¿por qué no recibo lo que pido en oración? Y yo quiero en este momento pedirle a los presentes que me den una respuesta al respecto. ¿Por qué consideran ustedes que no reciben las oraciones o que Dios no actúa cuando uno pide algo? A mí en lo personal me pasó en una oportunidad, pero era porque estaba en desorden. Aprendiendo pues de la palabra, hay cosas que desconocía. Y duró como un mes que no tenía respuesta como estaba al inicio, que estaba más como en santidad. Y bueno, después descubrí que tenía cosas que ordenar con mi pareja que obviamente repercutían en eso, pues. Y a lo que los puse en orden y comprendí que a lo que sucedía, pues empezó nuevamente a escuchar y dar respuesta a Dios como solía suceder. Así es. Ahí hay una situación. Mariana. Yo pienso también que puede ser porque están orando fuera de la voluntad o fuera del tiempo. También pues, bueno, hay muchas razones por las cuales. Sí. Una puede ser porque estás en pecado, como dijo Eli, en desorden. Bueno, no necesariamente, porque a lo mejor, o sea, en pecado, pues estás en pecado. Hay una parte en la Biblia que dice que Dios no escucha a los pecadores, pero a los que son justos. Una puede ser esa, estás en pecado. Otra puede ser que Dios necesita procesar tu corazón para poder recibir eso que estás pidiendo, porque si te lo da, puede que te haga daño o puede que te haga más daño que bien, pues. Entonces Él procesa tu corazón, te prepara. Pues puede ser también, está probando tu fe, tu paciencia. Exacto. La fidelidad también. Tu fidelidad. O sea, muchas veces el Señor no contesta, a mi parecer, en lo personal, es por causas de tu carácter. O sea, Él está procesando tu carácter. Porque llega un momento en nuestra vida, en nuestro andar en el Señor, que, o sea, yo me maravillo de lo rápido que Él puede contestar mi oración. Y no tengo que meterme una hora, sino que yo le digo, Señor, tal cosa, y enseguida me lo concede. Que a veces yo me quedo maravillada, yo digo, bueno, Señor, de verdad que yo no entiendo. O sea, a veces yo siento que no, como decías tú en un rato, que como no soy digna pues de eso, y tú igual, yo digo, Señor, tal cosa, o llorando, Señor, tal cosa, y me responde, me consuela, o sea, siento su presencia ahí. Pero al principio no es así, o con algunas cosas no es así de rápido. Exacto. Llevan más tiempo. Entonces, bueno, en resumen, puede ser por pecado, puede ser porque no es el tiempo, porque está procesando tu carácter, tu corazón, preparándolo para recibir eso que estás pidiendo. Ok. Fíjense una cosa. Si nos pusiéramos a sacar una lista del por qué Dios no oye, no terminamos hoy. Porque hay muchísimas razones que pueden hacer que tropiece tu oración. Muchísimas. Pero Dios me sacó 5 puntos aquí esenciales, de los cuales ustedes tocaron varios puntos de ellos, de los cuales vamos a hablarlo respaldándolo bíblicamente, porque de todos los que mencionaron son válidos. A veces pedimos fuera de la voluntad del Señor, a veces pedimos pero no es el tiempo de entrega y Dios ya dispuso dártelo, pero para un tiempo determinado, y uno cae en ansiedad y no lo recibe en el momento. Y no quiere decir que Dios no te lo vaya a dar, sino que no es el tiempo. Una aclaratoria que iba a hacer con respecto al pecado y al desorden,
no es lo mismo, porque el pecado, bueno, bien sabemos, son cosas que ir caminando a espaldas del Señor y todo eso, andar en la carne y todo lo que hemos hablado durante todos los altares anteriores, pero el desorden tiene que ver de cómo llegamos al Señor. Porque ciertamente todos andamos en desorden cuando estamos por el Señor. Por eso es que en la Escritura, cuando inicia el Génesis, dice: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Él llegó a poner orden, y eso es lo que Él hace con todo ser humano cuando el Señor llega a la vida de cada quien. La persona está vacía y desordenada, y Dios empieza a ordenarle sus pasos. Eso lo comentamos fuera del tema, fuera del audio, fuera del altar, hace un momento, que muchas veces el Señor tiene que desfragmentar el disco duro, hablándolo en el argot de la informática, para organizar todos los archivos para que Dios pueda fluir más rápido en cuanto a las bendiciones y a las respuestas prontas, porque Dios quiere responder nuestras peticiones y quiere hacerlo ya, quiere hacerlo rápido. En esa área sería el corazón. El corazón. Y del corazón está incluido toda tu vida, porque ahí están tus padres, tus hermanos, si eres casado o si tienes pareja, tu empleo, tus amistades, toda tu vida entera, de lo que hayas hecho en toda tu vida. Dios tiene que empezar a organizar tu vida, y para hacerlo Él comienza desde tu corazón, organizando las prioridades. Dios cumple unas cosas pronto y otras no tan pronto, porque Él necesita ordenar, corregir. Y en ese proceso ahí es donde uno aguanta, que es lo que tú hablabas también, amor, acerca de ser procesado. Cuando Dios está procesándote es porque, mira, tienes un mal genio, un mal carácter, tienes una falta de perdón ahí escondida, y eso va a hacer que tu oración no llegue a ti, que Dios pueda fluir, porque Dios es Dios justo y santo. Él es justo, ¿por qué? Porque bien que Él es tu Padre, Él quiere darte lo mejor, no malcría. Él tiene que primero organizarte y decirte: hijo, estás mal en esto, necesito que ordenes esta situación para podértelo otorgar. Así me crió mi papá desde pequeño. Yo le decía: papá, yo quiero una bicicleta, todo el mundo tenía bicicleta, y él decía: ok, te la voy a dar, pero yo quiero ver notas del colegio. Me pedía algo a cambio. Cuando tú me traigas el boletín con buena nota, ni siquiera era pásala con 10, ¿no? Con buena nota, yo te doy tu bicicleta. Y así él hizo conmigo muchas cosas, con un Nintendo en aquel entonces, una bicicleta y juguetes y tal, porque me los ganaba. Pero eso me impulsaba a mí y me entusiasmaba a estudiar, porque quería eso. Y de cierta manera me organizaba yo en mis tiempos para que yo hiciera la tarea, para que yo hiciera mis estudios y sacara bien mis notas. A eso es lo que se refiere el Señor en este cuadro. Fue muy nutrido su respuesta. Fue muy bueno. Ahora vamos a entrar en la enseñanza en sí, bueno, ya entramos, pero vamos a la parte, como dije, a estos puntos que Dios nos entregó para discutir el día de hoy, para que conozcamos y sigamos aprendiendo, respondiendo bíblicamente. Y sin embargo, aquí hay algunas cosas que es de poca importancia para mucha gente. O sea, menosprecian ese detalle y lo dejan pasar. Ay, no, por esto. Yo no creo que Dios me vaya... Si Dios es bueno, si Dios es esto. No, pero Dios, como dije hace un momento, es justo. Él necesita que sus hijos sean rectos, sean derechos, sean santos, como lo es Él. Porque somos su representación aquí. Somos su marca, su representante, sus embajadores. Entonces, siendo embajadores, Él no va a permitir que tú, siendo hijo de Él, andes en desorden o andes con el corazón ahí destrozado o negro. Aunque hay muchos que se dicen llamar hijos de Dios y andan con todas estas características y dan mal testimonio a los demás, a los que de verdad quieren buscar del Señor, y les de tropiezo. Y por eso hablo muy claramente: los que son legítimamente hijos, como dice el libro de Hebreos, porque hay hijos legítimos y hay hijos bastardos. Cuando es un hijo legítimo del Señor, esta persona se deja procesar, se deja organizar, se deja corregir,
y deja que Dios lo transforme para que sea su representante digno aquí en la tierra, su digno embajador. Ahora, los ilegítimos, los bastardos, andan en desorden, en desobediencia y hacen las cosas a su manera, y ellos son los que son sabios en su propia opinión. Y eso también son tropiezos para que Dios pueda concederle una petición. Pero muchos no lo ven porque tienen ceguera espiritual. Entonces, el primer punto dice, incredulidad o duda. Es una de las primeras razones que es básica, es esencial y que no pela, por el cual Dios no oye una de nuestras peticiones o no la cumple, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en otro tema anterior yo dije que la fe es el requisito que mueve el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos fe, Dios no puede moverse. Si dudamos, Dios no actúa. Y ahí es donde vamos a entrar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17, versículos del 17 al 21. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pasa desde aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Allí Jesús viene del monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo, donde él acaba de tener un encuentro espiritual, celestial, sublime, con Moisés y con Elías, dos profetas del Antiguo Testamento usados poderosamente por Dios. Y abajo, mientras esta gente esperaba, le llevaron un padre desesperado, su hijo endemoniado, a los discípulos del Señor, y no lo pudieron sacar. Y entonces la gente le cayó encima, el papá les cayó encima a toditos ellos, y ellos se sintieron amedrentados porque no pudieron sacarlo y la gente le iba a caer encima. Y cuando llega Jesús y ve el alboroto y dice, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué bochinche es este? No, Jesús, mira que te trajimos a los discípulos tuyos y estos zánganos no lo pudieron sacar. Y Jesús, bueno, se molesta. ¿Hasta cuándo, generación incrédula? Claro, porque le echa el regaño, limpia al muchacho, se va, porque a Jesús no le temblaba el pulso. Y cuando estos vienen aparte y le dicen, maestro, así como regañado, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Por su incredulidad, por su falta de fe. Si dudas, no obtienes lo que pides. Si no crees, mucho menos. Como lo dije hace un momento, sin fe es imposible agradar a Dios, porque debemos creer que Dios existe, que Dios está ahí. Y si no creemos, si no tenemos fe, Dios no obra. Y cuando dudamos, Dios no puede hacer manifiesto su poder. Vamos a respaldar esto con Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo lea. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí, nos dice que pidamos sabiduría al que no la tenga. Pero esto no se encierra nada más en pedir sabiduría. Aquí esto generalizando y diversificando esta palabra, lo podemos llevar también a cualquier tipo de petición, a cualquier oración. Sanidad, provisión, empleo, salud. Pídale a Dios, pero no dude nada, porque el que duda es semejante a la ola, que es arrastrada del viento de un lado para el otro, porque el que duda siempre es inconstante.
no persevera, no mantiene la fe. Entonces, en su mente viene la batalla, de lo que hablamos en el tema del campo de batalla de la mente. Ahí comienza esa primera lucha. ¿Puedo? ¿Y si no me da? ¿Y si no funciona? ¿Y si hago el ridículo? O voy a pedir, pero por si acaso, si es sanidad, voy a comprar los medicamentos por si acaso Dios no cumple. O muchas veces también es por fallarle al Señor, y lo digo por mí, o sea, por mi experiencia, porque no quieres, no sé, meter la pata o quedar mal con tus líderes, algo así, pues, ni faltarle el respeto al Señor, y por eso dudas, pues, al momento de pedir. Pero justamente lo que estoy diciendo, ahí viene la lucha en esa mente. Y si quedo mal, si hago el ridículo, y si no es lo que yo debo hacer. Pero si en tu espíritu, el Espíritu Santo te está hablando con fuerza que lo hagas, es porque ya está hecho. Simplemente necesita que alguien lo manifieste. Y es ahí donde uno debe hacerlo. El Señor me puso a ministrar entre tantas personas. Una de las personas en particulares quiso ir a orar libremente a muchas personas, porque Dios me usó con esa persona para abrirle ciertos dones y darle cierta autoridad. Lo mismo que hizo Jesucristo con sus discípulos. Pero ¿qué sucede? Una cosa es que te dé la autoridad de tú ir a hacerlo porque vas en mi nombre, es decir, es en el nombre de Jesús. Pero como yo soy su representante, es una acción en cadena, es un efecto cascada. Es una orden como en la milicia, el general, o vamos a ponerlo, el capitán, manda, no sé, al teniente, el teniente al sargento, y así pues. Es la misma orden, es en nombre del capitán, pero la va a ejecutar es al final el cabo. De mayor al menor. Exacto. Pero van en el nombre del capitán, y ellos van a ver al capitán, no al cabo que está llevando eso. Entonces, cuando es una autoridad delegada, tienes ese respaldo espiritual, y los espíritus, cuando vas a reprender un demonio o vas a orar por un enfermo, no van a ver a la persona que está ahí orando, sino a quien lo envió. Y eso por eso Jesucristo dice, el que me recibe a mí, recibe el que me envía. El que no lo recibe a ustedes, no me recibe a mí, lo dice Jesús. Y ahí va eso. Entonces, en ese efecto cadena, si tú dudas, no va a obrar el poder de Dios allí, porque estás dudando. ¿Será que sí va a suceder? Me mandó mi líder, me mandó mi pastor, me mandó mi tutor, me mandó el Espíritu Santo. Pero, ¿será que va a funcionar? Ahí perdiste. Ya el enemigo te ganó la batalla. Ya él se aseguró de que tú dudaras. Y por eso bien Santiago lo dice muy claramente. El que duda es como la onda del mar, es tirado de un lado al otro. ¿Y cómo tirado de un lado al otro? Por tus pensamientos. ¿Crees hoy? Mañana no. O en este momento sí. Como le pasaba a Rapunzel en la comiquita cuando por primera vez pisó tierra, que la rescató el tipo, que ella lloraba porque le falló a la mamá. Y después se reía porque era libre. Pero después se deprimía porque le falló a la mamá. Y después se reía y salía corriendo, andaba en ese tira y encoge. Así, no hay que ser así. Ya lo hiciste. Para adelante. Ahora, segundo punto, pereza o falta de diligencia. Santiago, capítulo 2. No, vamos primero a Lucas. Lucas, capítulo 18. Del 1 al 7. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche?
¿Se tardará en responderles? Ujú. Fíjense, ahí habla sobre la perseverancia, lo hemos hablado en otros temas anteriores, temas de la perseverancia, hemos hablado en varios temas anteriores, pero aquí, aunque dijimos pereza o falta de diligencia, es algo que no tuvo la mujer viuda. Ella fue muy diligente, Insistente. insistente, no tuvo pereza, ella se abocó a lo suyo, quiero esto, está, y por eso dice que Jesús, dando una parábola, haciendo referencia a orar sin cesar. Es decir, que si tú te pones perezoso en la oración, no, ya yo oré y no oro más, o no oro porque ya yo le pedí a Dios y ya está listo, y ahí te vas a caer, porque Satanás no descansa, y él siempre busca ponerte tropiezo, y es lo importante de orar de continuo al Señor. Si cae la pereza, ¿y por qué digo pereza? Porque a veces el Espíritu Santo te va a pedir que en la madrugada tú ores, y es la hora esencial de Dios donde se mueve todo el mundo espiritual en ese momento. Yo me atrevería a decir que es la hora que sufre violencia tanto el reino de los cielos como la tierra, porque en ese momento salen todos los demonios de alto rango a hacer guases. Esa es la hora donde los satánicos, los santeros, los brujos, los espiritistas se ponen a invocar espíritus y a hacer trabajo, a hacer hechizos, los hechiceros, porque esa es la hora pico. ¿Por qué? Porque esa es la hora antes del alba, donde sale el sol. Y en esa hora, incluso hasta los brujos salen, se transforman en brujas, en pájaros y bromas, van a las casas, se meten a las casas, dejan su brujería, su broma, y se van antes de que llegue el alba. Pero esa es la hora en que él va, porque esa es la hora donde Satanás se manifiesta. Pero Dios, conociendo de esto, también Dios para a sus hijos a interceder a esa hora. Y si nos ponemos perezosos, olvídalo. Te ganó la batalla Satanás. Y ahí vas a tener una verdadera lucha, porque ahí tú vas a tener lucha con el sueño, con el cansancio, con esto, que no puedo, y a veces hasta estás orando y te quedas dormido. El enemigo te pone ahí un espíritu de pereza. O estás orando y se te va la mente para otro lado, espíritu de distracción. Y ahí es donde tú tienes que tener la astucia de reprender su espíritu, sacudirlo. Vamos a Santiago 2, 17 al 21. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, como cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjense, ahí está hablando de poner la fe en acción. ¿Cómo ponemos la fe en acción? Orando. Estamos intercediendo, estamos clamando, estamos pidiendo, y ahí estamos constantes, fervientes en la fe. Pidiendo, pero creyendo que vamos a recibir. Y creyendo que Dios está ahí al lado tuyo recibiendo la oración. O que tú estás en la presencia del Señor, Él recibiendo tu petición. Eso es la fe, creer eso. Por eso dije, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que tiene fe debe creer que Dios existe, que Él está ahí, que Él es real y que galardona al que le busca. Y eso es lo que se refiere a eso. Ferviente en la fe. Si estás en la sanidad, si es por la salud, si es por un negocio, si es por tu matrimonio, por tus hijos que tienen malas juntas o están cayendo en unos vicios raros, usted tiene que interceder ahí, aunque la situación se ponga apremiante o se ponga en contra tuya, no debe fallar a la fe. Que es lo que le pasó a la viuda. El juez justo la ignoraba, pero ella siguió ahí porque era algo que ella anhelaba con el corazón. No, eso es mío, eso me pertenece, eso es mi herencia. Lo mismo, como no vas a pelear por un hijo tuyo, por una salud tuya, por un negocio tuyo. Eso es mío, eso me pertenece. Hay que pelearlo, hay que orar por ello, hay que creer. Pero todo, como lo he aprendido yo en este plano de las guerras espirituales, las luchas, todo tiene sus trucos, todo tiene sus caídas. Hay formas donde la gente se desgasta pidiendo
para obtener un resultado. Pero hay formas donde tú pides poco y obtienes el mismo resultado. Pero todo está en tu santidad y en tu comunión con Dios, en tu relación con el Señor. Como tú decías hace un momento, amor, que a veces tú pides y rapidito ahí tienes la respuesta. Como hay otros momentos donde uno tiene, Dios pone a prueba tu fe. Y ahí es donde tú tienes que fajarte. Sí, y te fajas, pedir, hasta que lo ves. Pero, como dije, todo tiene sus trucos. Resolver, como una vez escuché en una película. No, que ella es como la cebolla. Hay que pelarla capa por capa. Y la mujer le dijo, no si tienes un cuchillo. La pico por la mitad y llevo al medio de una vez. Así de simple. Pero es ahí donde está la astucia del creyente. Sí, pero hay que tener mucho cuidado cuando nuestra fe está siendo probada. Claro. Porque hay muchas personas que, ay, sí, yo oro, yo estoy orando, pero tú las ves angustiadas, amargadas, ansiosas, o sea, en ese proceso, o sea, están raspando la prueba porque no, o sea, eso no es lo que Dios. En cambio, si tú estás en tu proceso de prueba y Dios está probando tu fe, pero estás gozoso, estás agradecido, o sea, estás disfrutando el proceso, es diferente. Porque el tiempo que pase, sea largo, sea corto, a ti te va a parecer indiferente, porque buena observación. Por sí o por no, igual está. Justamente, buena la observación, porque, cierto, muchas personas dicen, pero tengo ya 2 semanas pidiendo y no recibo. Pero por eso hablamos de la duda al principio. Si tú estás angustiado, porque no ves el hecho en el momento, caes en ansiedad, ahí estás poniendo en duda tu fe. Porque no tienes la confianza o la seguridad de que Dios lo va a hacer. Por eso dije hace un momento, te ponen a prueba y tú, bueno, por si acaso yo me voy a comprar la medicina o voy a ir al médico para que me revise, porque, bueno, por si acaso Dios no me oye, no me cumple. Y ahí tú ahí fuiste vencida, ya tú ahí le dijiste a Dios, no lo hagas. Ahí nega. Claro, negó la fe. Y cuando tú haces ese acto o cuando tú entras en ansiedad o en angustia, tú no tienes la certeza de que Dios verdaderamente lo va a hacer. Entonces, para Dios, no está bien dicho lo que dice, que para Dios nada es imposible. Entonces, para Dios sí hay imposible. Y tú ahí estás negando la fe y estás poniendo a Dios de pequeño, de que la enfermedad o Satanás es mayor que Dios. Y ahí, bueno, tristemente no va a obrar el poder de Dios. Pero como escuché de una persona que estaba predicando y decía que el Señor tiene 3 respuestas para la oración: sí, no o espera. Y entonces el no y el espera tiene que ser igual de gozoso, como dice Daniela, como el sí. Yo diría sí, no, sí, pero espera. Porque el espera es el mismo sí. Sí. El espera es el mismo sí. Pero es que él te dice sí, espera, él te dice espera. Pero ajá, entonces ya va, ¿qué espero? ¿Espero que no o espero que sí? Pero es si te dice sí, espera, tu suerte. Pero es que ahí estás dudando justamente porque la espera es un sí. Solo que lo que tú mencionaste en un principio no es en el tiempo. Ajá. Es decirte sí, pero no en este tiempo. Al decirte sí, pero no es hoy, es el domingo, es un sí, es un hecho, solo que no lo vas a obtener hoy, sino espérate hasta el domingo. Es como que tú, como lo que dije hace un momento, cuando a mi papá yo le dije, quiero la bicicleta, ok, mi papá no me dijo que no, me dijo que ok, está bien, pero yo quiero la boleta. Y cuando yo vea la boleta, eso es un tiempo, ¿me entiendes? Es un sí, pero espérate, dame lo que yo quiero ver de ti. Exacto. Entonces, y lo que haces en ese tiempo de espera, si Dios te dice sí, espera, porque si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les prometió una tierra, ¿verdad? O sea, les dio la palabra de una tierra. Y muchos no entraron por su incredulidad. Lo dice aquí en Hebreos 3, cuando tengan un tiempo lo leen, porque es bien interesante. Hebreos 3 y 4. Que habla del reposo del pueblo de Dios. Y dice aquí en el versículo, en el 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
O sea, gran parte del pueblo no entró por la incredulidad, porque en ese tiempo de espera iban era quejándose. Estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor antes que ahorita, o sea, si nos sacaron fue a pasar trabajo, estamos en este desierto, o sea, era una sola quejadera. Y el grupo que entró a la tierra prometida fue un grupo muy pequeño. Y nuevo, fue una nueva generación. Una nueva generación, ninguno de los que habían salido. Pero... Y dice el versículo 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, imagínate tú. O sea, Dios les dio, pero como no la acompañaron de fe. Pero es que ese era su proceso. Ellos tienen que ser procesados. O sea, Dios te prepara el corazón para recibir lo que vas a recibir. Y cuando tú no has sido preparado, Dios no te lo puede entregar. Por eso es que a veces cuando se habla del tiempo, aunque no es el tiempo, es porque todavía no estás preparado. Supongamos, tú le pides al Señor, Señor, yo quiero prosperidad, quiero dinero, quiero una casa más grande. Dios no te lo va a dar de una vez si tú eres una persona vanidosa, si tú eres una persona derrochadora, porque te va a traer múltiples problemas esa situación. Y bueno, también hablando acerca de eso del tiempo, de lo que hablamos de que ellos debían ser procesados para poder recibir lo que necesitan, como decía, de la casa y todo eso. Algo que es esencial en el tema del tiempo es tener paciencia, saber esperar. Y eso es algo que no todo creyente tiene. Y una de las primeras cosas o de los primeros rudimentos que Dios nos enseña es a esperar en Él, saber esperar en Él. Y justamente después de ese chaparronazo de agua se fue la electricidad. Al rato, después de todo, le oré al Señor, el Señor, tu palabra, hice la oración y le dije a las muchachas, tranquilo que la electricidad viene ahorita, esa viene por ahí. Todo es posible para el que cree. Para el que cree. Y acaba de llegar la electricidad, estamos grabando sin electricidad. Y justamente es la cuestión de esperar, pero poner eso en manos del Señor y olvídate. Bien, ahora el otro punto se llama vanidad. Es decir, una respuesta a la pregunta que hicimos inicialmente es por la vanidad. Y eso lo vemos en Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es clarito ahí. No, y una de las cosas que dice la palabra de Dios, está en el mundo, ve que el Señor, el mismo Pablo lo está refiriendo, de que está en el mundo, ¿ves? Y no sabéis, alma adúltera, que es enemistad contra Dios, está en el mundo, y el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué sucede? La gente que hay que saber entenderlo, saber escudriñarlo para llegar tú a lo que es una respuesta espiritual. Ahí tiene que bajar directo a lo que es espiritual. Como yo siempre digo, no hay que leer la Biblia como una revista, porque no te va a decir nada. Tienes que leerlo como un manual de instrucción. ¿Me entiendes? Entonces, si ella te instruye, tú vas a llegar a lo que te está diciendo Santiago. ¿Qué sucede? Él te está diciendo, como yo le he dicho a usted estos días, usted está en el mundo, pero ignore al mundo. Ya hermano Randy ya sabe cómo es todo ese trabajo. Yo hago el mercado, yo hago allá, hago mis amistades, pero no me queda aquí. En el corazón. Eso es. Entonces lo que Dios trabaja es con el corazón. ¿Me entiendes? Directo es lo que trabaja es con el corazón. Entonces, ¿qué sucede? No es que tú te pegues, como yo le estaba diciendo ayer, de que tú vienes, ora a Dios. Yo le entregué todo a Dios.
y cuando te pasa algo a lo que tú le entregaste a Dios, mira, ¿qué pasa? A defender. Empieza a reclamarle a Dios. Entonces eso no es de Dios, porque tú lo estás reclamando. Eso es tuyo todavía, ¿entiendes? Porque si es de Dios, no te metas con eso, déjaselo a Dios. Eso es ignorar ese problema. Entonces Dios, ahí es mío, lo voy a defender. ¿Por qué no se le defiende? Hay cosas que suceden y al cristiano no le va bien. Porque ellos van directo. Pues, el Señor de boca. El Señor sabe. El Señor me dicen sus palabras. Sí, dicen sus palabras. Pero ¿qué tú haces porque te pertenezca esa promesa? Uh-huh. Ahí es que está el problema. No, es lo que hablamos al principio, pues que Dios nos procesa a todos, pues. No todo llega porque Dios primero debe procesarnos y nosotros debemos dejarnos procesar por el Señor. Debemos dejarnos. Pero aquí, a lo que está hablando Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de sus pasiones, porque muchas veces nos apasionamos tanto con las cosas, nos aferramos tanto a las cosas, lo metemos tanto en el corazón, como dice usted, hermano, que para arrancarlas, cuando Dios dice eso no, debes quitarlo, nos cuesta un mundo arrancarlo. Y dice, codicia y no tienes, matas y ardes de envidia. Fíjense que es algo que está dentro del corazón. Matas a la persona, lo dice en sentido literal y en sentido figurado. Porque hay personas que sí literalmente matan por adquirir algo, liquidan a las personas o a su adversario. Pero figurado también matan en el sentido que no les importa lo que vayan a usar, así destruyan a la persona, la moral de una persona para ellos verse bien. Quiero esto y no me importa si me llevo por delante a fulano o a fulana. Yo lo quiero y yo lo quiero. Y por eso dice, arden en sus pasiones. Está hablando del corazón y no pueden alcanzar, es decir, con todo y eso que ellos hacen, todos esos desastres, no alcanzan lo que quieren porque no están siendo limpios del todo. Hablando aquí al creyente, porque esta palabra va dirigida al creyente, esta palabra es para el que es instruido en la palabra. Si ya tú conoces del Señor, sabes cómo obra el Señor, Dios no puede trabajar en ti si tú tienes envidia en tu corazón, si tú tienes egoísmo o tienes avaricia. Y con todo y esa avaricia, no te importa pasar por encima de tu hermano o de tu hermana en Cristo. No importa, chicos, yo quiero eso y no me importa, y eso lo vemos en el cuerpo de Cristo o en las diferentes iglesias. Pides y no recibes. Porque él dice, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Es decir, lo quieres hacer a tu fuerza, como decía usted, hermano. No, yo lo quiero, tal. Pero no le pides a Dios. Y si pides, no sabes pedir. Porque pides para tu vanidad. Pide para tu deleite. Pide, quiero que la gente me vea, que yo estoy rico, rica, ostentosa. Tengo aquel carro, tengo aquella casa, pero tu vida es un desastre, tus hijos son unos desastres, tu matrimonio no sirve y tú no sirves. Eso no agrada al Señor. Y por eso Dios dice, a esta no le puedo dar, a este no le puedo dar, no puedo trabajar con esto. Ahora, hay gente en el mundo que trabajan, se esmeran y son corruptos y hacen y deshacen y hacen riquezas, pero ahí lo está bendiciendo el diablo. Por eso digo que esta palabra va dirigida a gente creyente, gente que tiene un conocimiento de Dios, gente que está siendo instruida en la palabra. Entonces dice, porque pides mal para gastar en tus deleites. Dios no va a darte algo, y no es que Dios esté en contra de que tú tengas una buena casa, un buen empleo, un buen vehículo, o que tú te des unos viajes de vacaciones, sino que Dios lo que no quiere es que cuando eso llegue a tu vida, eso te aleje del Señor, y que estas cosas hagan que tú te pierdas, entres en desastre, tus hijos se caigan en el desastre también. Dios no hace eso, porque Dios no bendice para que tú te pierdas o te mueras en el intento. Dios te transforma. Por eso lo hablamos hace un tiempo también, cuando Salomón fue rico. Salomón fue un rico de cuna, nació rico de cuna, pero Salomón no tuvo el mismo proceso que tuvo David para alcanzar el reinado. David era un pastor, nació de un rancho, de una casa pobre, y Dios lo procesó para su corazón, para que él pudiera recibir
toda esa grandeza, esa gloria y esa riqueza. Y por eso David no tan valió. El dinero era algo que él tenía el lujo, pero no era por vanidad, era por regalo de Dios, era una bendición de Dios. Y él la disfrutó limpiamente. Pero el hijo no se puede decir lo mismo. Salomón hizo y deshizo. Se casó con cuanta mujer extranjera y a cada mujer le abría un altar. A cada mujer le abría un altar, a sus dioses paganos, sacó a Dios de la ecuación y bueno, le vino el desastre. Ahí vino la ruptura del reino. Pero es lo que les quiero decir. Dios no está en contra de la prosperidad del hombre, pero la prosperidad de Dios enriquece y no añade tristeza. No te va a traer enfermedades a tu vida, a tus hijos, no va a traer divorcio, no va a traer promiscuidad, no va a traer infidelidad, sino que lo que va a traer es paz y armonía, un crecimiento. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Él se refiere a eso. Yo voy a competir con aquel fulano porque aquel tiene un carro así, yo quiero el carro mejor. Y cuando caes en esa vanidad, te apartaste de Dios, sacaste a Dios de la ecuación de tu familia, de tu vida, y ahí no hay marcha atrás. Porque nosotros tenemos un Espíritu Santo. No tienes tú para poder el Espíritu Santo conceder todo lo que tú pidas, tú tienes que a Él como demostrarle que tú estás cumpliendo todo esos mandamientos que el Señor da. ¿Entiendes? Porque el Espíritu Santo que está en cada persona es lo que le va a dirigir. Haz de cuenta que tenemos unos mandamientos, tenemos unos estatutos, donde Él, para todas las cosas, Él te está, Él te está observando aquí, si en verdad hiciste los requisitos. Hiciste los requisitos, va y lo hace, va la palabra, va y se realiza. ¿Entiendes? Y los requisitos son varios. Lo que pasa es que tú cada momento, como dice el hermano, tienes que ir quemando problemas del mundo y convirtiéndote más a Dios. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú te vas quemando a quemar las cosas del mundo, que no solo que te como decir, metete en el pecho, en el corazón, las cosas del mundo, como decir, carro, casa, bienes, nada de eso. Tú lo debes tener, no es pecado, pero sabes cómo dirigirlo, cómo observamos, pegarte, porque todas las cosas que donde te pega, todo lo que te pega, lo que no te deja dormir, lo que estás pendiente de que te lo van a robar, te lo van a quitar, es una idolatría. Y ahí cuando él siente eso, no se te va a permitir, lo que tú pides no se te da. Y usted da un punto importante, porque hablando de la idolatría, eso tiene que ver con el corazón. Sí. Y todo tiene que ver con el corazón. Eso que usted dice de los requisitos son los mandamientos de estatutos que manda el Señor. Pero muchas veces la gente lo hace. Yo leo, yo oro, yo ayuno, yo ayudo al pobre, yo predico y yo ministro a gente, pero no lo hace de corazón. No está Dios en el corazón de esa persona que está actuando de esta forma y está cumpliendo el requisito. Pero Dios ve el corazón, no ve tus acciones. Te cumple los requisitos a ojo de las personas. A ojo de hombre. Pero ¿quién conoce, como le he dicho yo, quién conoce al hombre? Su espíritu, el interior. Cuando David le está traspasando el reino a Salomón, él le dice, cuando él lo proclama rey, él dice que cumpla los estatutos y los mandamientos de Dios, pero que sobre todo cuide su corazón, porque Dios escudriña los pensamientos. Y yo, wow, le dice, cumple los mandamientos, cumple los estatutos, las ordenanzas de Jehová, pero sobre todo, cuida mucho tu corazón, porque él siempre está escudriñando los corazones y los pensamientos. Tú dices que estos días que hemos hablado, que yo le hablo del corazón, todo el tiempo, y desde que yo empecé a decirle las cosas y enseñar el corazón, cuide su corazón. Hay 1500 textos donde Dios habla del corazón. ¿Me entiendes? Pero la gente dice lo que confunde y lo que hace es hablar de, como decir, de labio me honra. Pero su corazón está muy lejos. ¿Por qué está lejos? Porque no sabe dominar el corazón. En estos días una hermana le está pasando eso porque no sabe dominar el espíritu que tienes tú. Si tú supieras
llega al estudio de dominar el espíritu te hace sentir, tengo que ir a buscar carro, pero tu mente te dice, no vaya por esto, pero tú le haces más caso al espíritu, no el alma que tienes tú. Entonces tiene esa lucha, no puede ser, tiene que ponerse a cuenta igual para poder sincronizar el espíritu con el corazón. ¿Qué sucede? La Biblia nos enseña que cuando ore con entendimiento. ¿Qué te está diciendo? Recoge tu entendimiento aquí, no que tú estás orando aquí y pendiente que el carro lo están agarrando o tu hermana te está agarrando. Así no, váyase en paz, tranquilidad y ore. Cuando estés concentrado con el Señor, pídele a Dios, busca a Dios. Eso es lo que estábamos mencionando temprano. Fíjense, este punto está aquí, digamos, improvisado, porque yo lo saqué de la lista, por eso le di el 5, pues el Señor me había dado 4 primero, pero leyendo un texto, Él me insistía en que metiera y ese punto, el que viene, y ese punto lo tocó Edeli cuando hablamos al principio, ¿qué consideran? Yo lo puse falta de amor porque como fue improvisado no me dio chance en sí de colocarlo, y eso lo vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Ahí vamos a ver, él me insistió tanto el Espíritu en incluirlo, porque esto no es para todo el mundo, para un grupo del pueblo del Señor, pero influye bastante, porque como hablamos al principio, no es limitarlo nada más a lo que dice allí, sino darle el lado universal. ¿Quién lo lee? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ve, ¿qué punto, con qué cierra ese versículo? Para que no tengan sus oraciones estorbo. ¿No te acuerdas la noche que te dije? Ellos tienen un altar familiar, pelea y después vamos a orar. Sí, exactamente. Hay gente, justamente lo que el Señor me insistía en colocar esto es porque muchas veces pedimos, pero tenemos problemas con el cónyuge. ¿Y cómo vas a recibir si tienes esa yuca ahí metida con tu esposa o con tu esposo? Dios no puede obrar. Y a veces el hombre es de Dios, la mujer no, el hombre está pidiendo, pero no recibe porque tiene problemas con la mujer que no le lleva el ritmo espiritual. O que la mujer simplemente, todavía tiene áreas por procesar y no han sido procesadas y causa esta división. La palabra de Dios te dice, 2 no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Pero si aquí la persona no se pone a cuenta con su esposa y dice, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, porque él aquí, Pedro viene hablando del 1 al 6 acerca de la mujer para con el esposo, pero él cierra y el Espíritu me ponía con el 7 y el 8 porque justamente él está haciendo la referencia de que esto trae tropiezo en la oración del creyente cuando hay esos desacuerdos, cuando hay esa problemática en un matrimonio. Ok, ahora arrancamos con el 5.º punto, la ira. Todos los puntos que hemos hablado ruedan en derredor del corazón, porque todo tiene que ver con el corazón, porque Dios ve el corazón, como lo dijimos hace rato. Dios, a pesar de nuestras acciones, nuestras actitudes, lo que nosotros desempeñemos o hagamos, para Dios no es suficiente si en el corazón no está Dios y no hay limpieza y pureza. Entonces fíjense que este punto de por qué Dios no oye, o mejor dicho, por qué no recibo lo que pido en oración por la ira, lo vamos a ver en Mateo capítulo 5. Y este es el más oculto de toditos. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 21. ¿Quién lo lee? Ya va. Desde el 21 al 26. Es del 21 al 26. Oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare
será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hasta ahí. Fíjese que aquí habla algo acerca de las enemistades. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la enemistad con la ira? Pues yo estoy molesto con alguien y no le hablo. Tuve un problema, un impasse, ya eso quedó atrás, eso fue hace una semana y ya qué importa. ¿Qué ve Dios de todo esto? Que en tu corazón quedó la ira sembrada en el corazón. ¿Por qué? Y hay una herida abierta, porque cada vez que toca el tema, cada vez que toca ese punto, te molesta. Viene a ti una rabia. Queda sembrado en ese corazón rabia. Queda sembrado en ese corazón enojo, que no se ve a simple vista, y tú ves a la persona que anda normal y feliz de la vida, pero cuando le tocan ese punto, es como que encendieran el horno al máximo fuego. Y está tan airado que lo suelta, y yo pasé por estos puntos hace tiempo y no hace mucho. Esto es algo, exacto, esto es algo que por el cual toda persona debe cuidarse mucho, creyente, no creyente, creyente antiguo, creyente nuevo, tiene que cuidarse porque el enemigo siempre está sembrando la cizaña en el corazón del ser humano, y Dios está probando siempre el corazón del ser humano, y ahí es donde vienen las bendiciones o viene tu fracaso, las victorias o las derrotas. Allí las bendiciones o las maldiciones, porque si tú no dejas que Dios, como yo le decía en estos días a una persona, si tú no dejas que Dios entre, tú lo dejas pasar a tu casa, porque la palabra dice que nosotros somos un templo, somos una casa, somos una casa. Si tú dejas pasar a tu casa o a tu vida, a tu corazón al Señor, entra a la sala, ya lo dejaste pasar, chévere. Entró el Señor, le diste café, se sentó contigo, habló. Pero si tú no lo dejas entrar a la habitación a sacarte los trapos viejos, ¿cómo puede obrar allí el Señor? Allí hay muchas cosas guardadas, muchas cosas ocultas dentro del corazón, que uno mismo no se da cuenta que las tiene, que uno mismo no sabe que están allí. Y entonces, como Dios sí, que es el que escudriña los corazones, Dios te procesa. Y permite que Satanás te jorungue directamente espiritualmente, o te jorungue a través de personas, hombre o mujer, para que salga esa ira del corazón. Y ahí es donde tú te das cuenta, bueno, bendito y bienaventurado el que se da cuenta de que tiene ese problema en su corazón, porque hay personas que lo descubren y se encienden más. No hacen nada para quitarlo, sino que guardan esos carbones encendidos, esa brasa encendida como los herreros. Díganme. Ahí dentro del estudio, ve que recae cuando te dice, ponte a cuenta con tu adversario. Después de todo lo que te está narrando, que te dice, deja la ofrenda, anda con tu enemigo, ahí te está hablando mucho Dios de una persona enojada. Pero cuando tú llegas ya a que te dice, ponte a cuenta con tu adversario, y ahí te está hablando la palabra de un discernimiento espiritual. ¿Cuál es el adversario? Tu corazón y tu espíritu. Tú mismo, pues. Tú mismo tienes que ponerte de acuerdo. Cuando a veces tú dices, ay, no sé, pero yo quiero ir, pero no siento ir. Ponte a cuenta, en verdad, para que vayan los dos. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú te pones, la misma palabra te está diciendo, ponte a cuenta con el adversario. ¿Cuál es el adversario? Tú mismo. La dos naturaleza que está en ti. ¿Entiendes? O así, ellos dos no andan juntos,
no hay fracaso. Entonces, es como decir, nadie puede orar con el conocimiento pegado en el carro. ¿Me entiendes? Tiene que orar cuando el Señor dice, orad y sabéis, escudriñad que yo estoy ahí al lado de usted. ¿Me entiendes? Entonces, cuando te dice aquí, que te ponga cuenta con tu enemigo, es la dos naturaleza tuya. Una se va y otra piensa a otro lado. Bueno, es que ahí obra el espíritu y el alma. Porque para el ser humano ser salvo, el alma es la que tiene que recibir o aceptar a Cristo como el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó. Es el alma donde se impregna el sello de la salvación. Porque el espíritu vuelve a Dios, como lo dice Eclesiastés. Sí. Cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo va a la tierra. Pero el alma no lo dice porque el alma no se sabe si va al reino de los cielos o se va al infierno. Porque en el alma es donde entra el pecado, o también entra la salvación. Por eso cuando se habla de la pureza del corazón, se habla de la pureza del alma. Y cuando usted dice eso de las dos naturalezas, es porque el alma está pegada a las cosas del mundo. Quiero hacer esto, quiero correr, quiero emborracharme, quiero fornicar, quiero fumar, quiero lo que sea. Pero el espíritu le está diciendo, no, a Dios no agrada, no lo hagas, suéltalo, déjalo. Y ahí es donde comienza el conflicto. Y cuando él dice, cuando te presentes en el altar, te presentas ante el Señor en oración, bueno, yo voy a orar, Señor, me presento delante de ti, ante tu gran trono, como dice Hebreos, confiadamente entro, Señor, aquí estoy yo, me presento delante de ti, esto y lo otro. Si no estás a cuenta contigo, y por eso hablo del corazón, la ira que puede estar dentro del corazón. Si el alma tiene esa mancha o esa arruga, Dios no va a recibir nada de la oración que pida. Dios la va a hacer a un lado, la va a poner en stand-by hasta que tú te pongas a cuenta. Y él le dice, y hazlo antes de que venga el alguacil. El alguacil es la muerte. Antes de que venga la muerte, antes de que se te acabe tu tiempo, es mejor que te pongas a cuenta. Habla de la persona, aquí tiene muchas connotaciones. Aquí se habla espiritualmente, como dice el hermano, tú mismo, tu alma y espíritu, ponerse de acuerdo con el Señor, porque ahí puedes entrar en ira tú también, porque a Dios no le gusta esto, ¿y hasta cuándo? Yo no puedo estar así, yo no sirvo para esto. Y entonces quieres hacer lo correcto, pero tú luchas contra ti mismo porque no aguantas o no soportas llevar la palabra del Señor. Pero hablando también en otra connotación, pues es tu prójimo. Como dijimos anteriormente, dos esposos, como lo leímos en 1 de Pedro. Pueden ser dos amigos, dos vecinos, tu jefe, tu hijo. Pueden ser muchas personas que influyan en ese momento, que hagan que de tu corazón brote ira, se manche. Y si tú no limpias eso al tiempo que Dios te da, tu oración no es escuchada. Y si se acaba el tiempo, imagínate, es como dice Pablo, acumulas ascuas de fuego en tu cabeza. Empieza eso a encenderse a un fuego tal de que todo lo que metas ahí se derrite. Y no puedes ni siquiera convivir contigo mismo. Y es lo que Dios no agrada. Vamos a ver esto, cómo lo explica Santiago en el capítulo 1. Volvemos a Santiago. Capítulo 1, versículo del 19 al 22, lo leo y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Lo que hablamos de la salvación. Porque la ira del hombre, o en la ira del hombre, no trabaja la justicia de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no opera. Me decía el hermano en estos días, tiene tiempo diciéndome eso, acerca de que el Espíritu Santo, que está en uno, permanece en uno, cuando caminamos en santidad, porque por eso se llama Espíritu Santo. Es el que te va a llevar a la santidad de Dios. Es el que te va a llevar a alinearte conforme a la presencia del Señor. Porque ningún alma pecadora o adúltera puede estar delante de la presencia de Dios porque va a morir a causa del pecado.
Entonces, el Espíritu Santo está en uno redarguyendo, organizando, corrigiendo, dirigiendo, enseñando, levantando, avivando. Pero si en nosotros entra esta ira, el hermano me lo explicaba y yo le entendía, pero no le prestaba mucha atención, hasta que Dios me lo puso a vivir. El Espíritu Santo sale del cuerpo, te abandona la unción cuando en tu corazón guardas ira. Por eso él dice, tardo para hablar, tardo para oír, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, para molestarse. Porque cuando te molestas, ahí no puede trabajar Dios. El Espíritu Santo tiene que soltar a esa persona, porque no concuerda la luz con las tinieblas. Y a veces nos volvemos tinieblas uno mismo. Y el Espíritu Santo, siendo luz, siendo justo, Él se aparta. Es que dice Gálatas que una de las obras de la carne es la ira. Las enemistades, las disensiones. En esto ya también yo... A veces uno se enfoca nada más, ¿no? La inmundicia, la fornicación. Yo no ando en inmundicia, pero ¿y la ira? Y las enemistades, y la división. Esas son obras de la carne. Toda injusticia es pecado delante de Dios. No una fornicación. Por eso que uno se enfoca, no, como ya yo soy cristiano, no ando en eso, pero es lo demás. O sea, las demás cosas que están en el corazón. Prácticamente que Dios nos da a nosotros una libertad que nos dice, pueden ofender al Padre y al Hijo, pero no ofenden al Espíritu Santo. Nada más. ¿Por qué te lo dice? Porque el Espíritu Santo es santo, es limpio. Si vas a hablar de Él, Él va a morar en ti. Si tú hablas de Él, no entra en ti, te deja solo. ¿Entiendes? Vas a hablar si uno lo malpone. Entonces, entonces, ¿qué sucede? En la vida cristiana, Dios me ha mostrado que la única, en verdad, realidad para ser hombre de Dios y que todas las cosas tú las tengas a tu lado, es que tú tengas ese corazón limpio. ¿Entiendes? Venir la ira, como dice la palabra de Dios, pero no dejes que entre a tu corazón. Que permanezca. Claro, porque si entra a tu corazón, tú no puedes reprender una enfermedad, porque ahí no tiene a nadie. El Espíritu Santo se sale. Cuando tú tienes un enojo, un rencor, una ira, no cuentes con el Espíritu Santo que está ahí. Vas a hablar y vas a hablar el aire. ¿Me entiendes? Igual que el endemoniado. Tú vas a un endemoniado viniendo de tu casa con unos problemas, con una decisión y eso. Ahí no estás tú solo. Y después, si yo ayuno, yo esto y esto. Pero ¿por qué no te hace caso a esto? Porque no tiene la paz que Dios muestra en el corazón. ¿Entiendes? Por eso que digo que todo eso es en verdad una preparación de un cristiano, pero siempre es con el corazón. Y Dios te habla del corazón. Cuida tu corazón, mi hijo. Ata un mandamiento a tu corazón. Los estatutos hasta los cuellos. Pero mis mandamientos al corazón. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque siempre es ese corazón. Y entonces la gente no cuida ese corazón. La gente no cuida el corazón de que lo deja libre para que le disparen. Hay veces que por las malas palabras, por las malas acciones, van directamente. Hay gente que sin alma van directo y tú lo tomas en el corazón. Eso sí lo toma en el corazón. Pero viene lo de Dios, no lo toma en el corazón. ¿Entiendes? Es que justamente es lo importante de ponerse la armadura de Dios, ponerse la coraza de justicia para guardar el corazón. Como dice el proverbio, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y bueno, tema muy importante que vamos a hablar el día domingo, ese es nuestro tema dominical. Pero fíjense una cuestión, voy a compartir este testimonio, ya que usted menciona eso. Hace tiempo, cuando el Señor me puso en su camino para que usted me instruyera, yo me acuerdo que una de las primeras enseñanzas que usted me dio fue que claro, ya tenía un tiempo con usted. Usted me dijo que el Señor me había mandado a decir que me cuidara del celo de Dios, que aprendiera a controlarlo. Y yo en mi cabeza discutía, pero ¿cómo así? Si Elías andaba todo el tiempo encendido con la ira, con el celo de Dios, y eso fue lo que tuvo Cristo cuando latigó a la gente en el templo. Y yo, esto es santo. Yo le digo, pero hermano, ya va, una pregunta, pero eso no es de Dios. Y me dice, sí, pero el Señor le dice que tenga cuidado. Y desde ahí me quedó la enseñanza y yo medité en eso y empecé a trabajar con respecto a eso.
Y empecé a bajarle la intensidad, porque ciertamente cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, como Él es santo, tú te santificas. Y todo lo que es inmundo, que está fuera de ti, eso molesta. Y todo lo que ofende al Señor, todo lo que el que habla mal del Señor o el que obra, eso, hay un fueguito que te enciende. Y ese es el fuego del Espíritu Santo, es el celo, pero uno tiene que saber controlarlo. Hago esta acotación porque justamente lo que me pasaba en estos días, por el celo de Dios, yo dejé que el celo de Dios me consumiera y dejara que en mí se alojara la ira. Y no me percaté. Sin embargo, Dios me usaba en esos días poderosamente. Desde aquí me llamaban y obraba el Espíritu Santo en mí y se hacían las cosas. Pero había algo dentro de mí que no sentía satisfacción. Y en ese tiempo, la lucha que yo tenía principal, a la que yo le daba más peso, a la que yo más anhelaba que se diera, fui vencido. Porque justamente caí en esa trampa del enemigo. Y el enemigo utilizó a 2 personas para eso. Y yo me dejé, y 2 personas distintas en diferentes lugares y totalmente muy distantes. Y cómo el enemigo dejé yo que me sitiara, me sitió y dejé que me ganara terreno. Y comparto esto porque justamente el tema habla, ¿por qué no recibo lo que pido en oración? Y eso era algo que yo pedía fervientemente. Lo otro no era porque yo lo pedía, lo otro era porque era una obra del Señor y Él me mandaba y a Él no le importa usarme si yo estoy mal o no, porque Él lo que necesita es hacer algo. Lo hizo Él. Pero en lo otro era una intercesión por petición y yo quise y yo me metí, me involucré. Y al involucrarme no recibí lo que pedí como lo pedí porque allí obró este mal. Entonces allí es donde viene la respuesta a esta pregunta. Y esto es algo sigiloso, esto es una muerte silenciosa, la ira, porque está ahí guardada, porque yo operaba en el fruto del Espíritu, pero estaba eso allí escondido, pero haciendo desastre. Esa era la zorra pequeña que estaba deshaciendo mi huerto, que Dios había hecho, que Dios había ordenado. Y ahí vino la caída y bueno, y me di mi batacazo. Y fueron muchos, hablo de más de 10 días en esta situación. Yo venía clamando a Dios en ese tiempo, Señor, muéstrame por qué esto, tal. Y Dios venía revelándome, pues, venía diciéndome. Y de hecho, al terminar un altar aquí, yo me levanté y entregué todas esas cargas al Señor y drené, solté todo y me puse a cuentas con Dios y fui libre de eso. Lo que pasa es que cuando Dios lo trae a ustedes era porque quedaron secuelas y eso me causaron problemas naturales y el hermano tuvo que intervenir ahí de parte del Señor y le doy gracias al Señor por su vida, hermano, porque es preciso y así obra el Espíritu y por eso somos un cuerpo, no porque el hermano o porque Dios me use yo voy a decir no, hermano, no, porque yo soy Superman y yo me la voy a arreglar, ¿no? El que es instrumento de Dios es instrumento y es una honra para el que se deja usar por el instrumento de Dios, hacer que Él obre, dejar que Dios fluya. Y es la forma donde Dios es diversificado y es glorificado. Y una de las cosas que es fuerte, no es por nada, así como ustedes han pensado. A mí Dios me muestra la vida de mucha gente, pero hay veces me muestra la vida de que vaya a auxiliar directamente a alguien, ¿entiendes? Y Dios me lo reveló, así como hoy, me inquietó, ¿entiendes? Entonces yo no pierdo el tiempo de decir, ¿eres tú? No eres tú, ¿quién será? Yo voy directo, él sabe que, ¿entiendes? Y es lo importante, hermano, porque yo, o sea, de esa misma forma como lo usa usted el Señor, a mí también, y muchos pastores, mucha gente, pues usada por Dios también, caen en el orgullo de no dejarse atender por otro hermano en Cristo. Y ahí caen, y ahí tú los ves caer, y tú los ves que no se levantan más por ese orgullo. Y esto también, el orgullo, es una de las cosas que impide que recibamos lo que pedimos en oración. Algunas otras cosas que también impide es la ansiedad, el desánimo, la altivez,
la deshonra, cuando deshonramos a Dios por medio de sus instrumentos, la inseguridad, cuando andamos dudosos, la falta de perdón, cuando tenemos guardado en nuestros corazones un resentimiento hacia alguien y no entregamos, como lo hablamos también en Mateo acerca de ponerse a cuenta con tu adversario. Eso es falta de perdón. La falta de respeto hacia el Señor, las cosas del Señor, burlarse de las cosas del Señor o de alguien, un instrumento del Señor, eso va a impedir que toda oración que tú hagas, sea como la haga, contrito, humillado, derramado, no la va a escuchar el Señor. No, es todo lo que está diciendo el hermano Randy. Todo eso sucede para que cojan más experiencia, para que ya se vaya formando y así puede intuir a otras personas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo lo recibí, yo lo hice. ¿Me entiendes? Hay que decirle así. Pero es lo importante de todo esto, hablar con base, con testimonio, porque es real, pues lo que se está hablando aquí es real, no que lo escuchamos, no es que lo vimos, sino que lo vivimos. Bueno, por lo menos en el caso mío. No sé si alguno de aquí ha pasado por uno de estos puntos, pero es así, pues esto es real y esto le pasa a creyente y no creyente. Pero hablando del creyente, que esta palabra es dirigida para ellos, esto acontece y para que tomen cuenta del porqué. Sí, ahora, disculpe hermano, ¿cómo podemos corregir esto? O sea, ¿cómo ya vimos que hay estas situaciones que estamos viviendo, que bueno, son reales, pasamos por estas situaciones, no son escuchadas por esto o no son otorgadas por tales y cuales? Ahora, un primer punto, por medio de la oración es una forma de corregir. El Salmo 139, 23 del 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y guíame en el camino eterno. Fíjense, eso es una oración sencilla y simple, pero es una oración que a uno le dice al Señor: revisa mi armario, revisa mi closet, saca toda la ropa vieja que está ahí y saca lo que no corresponde y ponme lo nuevo. Pedir a Dios que te dé espíritu de excelencia, que te llene de su amor, que cambie tu corazón de piedra y coloque un corazón de carne. Estas son oraciones poderosas en el Señor cuando lo hacemos fervientemente con el corazón. Que ensanche tu corazón es una de las cosas que también te va a ayudar, porque cuando tú le pides al Señor que te ensanche el corazón, más personas pueden entrar a tu vida y son las que menos personas van a chocar en tu vida, porque vas a ser aceptivo a esas personas, no te limitas, no haces acepción de personas, no, a este grupito sí, a este no puedo aceptar aquel. Cuando tú le pides al Señor que te ensanche, es para que Él pueda obrar a través de ti en distintas personas y a diferentes tiempos, edades y situaciones. 2. El ayuno te ayuda también para romper toda opresión, todo lazo almático, toda atadura, toda ligadura, y te quite toda duda, todo temor, y que te llene de su amor perfecto que quita el miedo, porque el perfecto amor, cuando estamos llenos del amor perfecto de Dios, no hay temor en nosotros, es quitado, eso desaparece, y esto lo podemos pedir en ayuno. Estas son una de las oraciones y peticiones que podemos hacer durante el ayuno. Eso es un complemento, es una llave, la oración y el ayuno. El adorar y alabar a Dios, esto es una catapulta. Esto te ayuda a un máximo porque limpia tu espíritu, limpia tu alma y hace que la presencia de Dios venga a tu vida. Y eso te conforta, te llena, te inspira. Y eso ayuda a que todo lo que tú le estás pidiendo a Dios que quite, lo cumpla cuando le pides que te dé algo de estas cosas. Y lo digo porque lo experimenté. Bueno, esta fue una de mis formas de adquirir la unción del Señor y la estoy poniendo en práctica otra vez o la continúo con más fuerza en estos tiempos, porque en ese tiempo que estuve derrotado por el enemigo me costaba hacer cualquiera de estas cosas: ayunar, leer la Biblia o orar, adorar. Eso me costaba un mundo, y gracias a Dios, para su gloria y los instrumentos que usó y las oraciones de todos los que participaron, me ayudaron, porque de verdad que fue una batalla librada. Estaba en guerra pues y sufrí esa caída de esa batalla, pero la guerra no se pierde, la guerra la ganó Cristo, pero tenemos altos y bajos. Entonces adoramos y alabamos al Señor y Dios limpia nuestra mente y
conforta el espíritu de nosotros cuando estamos en adoración, cuando lo hacemos en espíritu y en verdad. Leer la palabra del Señor también como un devocional, un hábito diario, y sellando el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos al Señor y le ponemos al Señor todas estas cargas, Señor, me arrepiento, ya descubrí, ya sé lo que hice, que estuve mal, dónde fallé, dónde me equivoqué, ya esto lo hice mal, yo me arrepiento, te pido perdón, Señor, y uno se pone a cuentas con Él y le entrega todas esas cargas, viene la liberación, viene el oportuno socorro y viene la ayuda. Vamos a cerrar con Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 12. Esto es prácticamente es como una petición. Se lo voy a leer para cerrar este altar. Primera de Pedro, Capítulo 3, del 8 al 12. Dice así: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo con maldición, o sea, maldición por maldición. Si te maldicen, maldecir al que te maldijo, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto más claro no lo canta un gallo. Sí, directo. Con esto se cierra lo que veníamos diciendo de cómo podemos corregir eso. Aquí está, apartándose del mal, no pagando mal por mal, no maldiciendo al que te maldice, sino bendecirlo, orar por ello, quitando toda mentira, engaño de nuestra boca, limpiando nuestro corazón. Queremos ver días buenos, hagamos lo bueno. Esperamos que esta palabra sea de bendición y edificación para sus vidas. Pedimos al Señor, oramos por ustedes, así como para nosotros los que estamos presentes, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, sea derramado sobre sus vidas como las nuestras, limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras mentes, mostrándonos la verdad de las cosas, llevándonos a ese nivel que Dios quiere para alcanzar lo que pedimos, para alcanzar de su gracia, de su gloria, en el nombre de Jesús. Amén.